queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión sexta se pone en posesión de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Comunicación de la presidenta del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía, señora Dina Huayquipán, por el que mediante el cual da respuesta a oficio 13 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de su participación efectiva en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales. Es toda la cuenta, señor presidente. Presidente, está sin audio. Gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre temas varios, sobre la cuenta, perdón, ¿alguna comentario? Se ofrece la palabra entonces sobre temas varios. Bien, esta sesión ha sido citada con el objeto de escuchar, dentro del marco de la investigación, a los siguientes invitados. Hasta las 16 horas, al director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Barranca, señor Patricio Canales, quien continuará respondiendo a las consultas que se le formularon en la sesión anterior. Y de 16 a 17 horas tenemos invitada a la directora nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, señora Solange Garró, a quien se ha otorgado un tiempo de exposición de entre 10 a 15 minutos. Ella va a estar acompañada por la jefa del área de educación, señora Angélica Fuenzalía, y por el subdirector de Alta Dirección Pública, señor Basilio Petfoglou. Me corrigen el apellido si está mal pronunciado. Voy a ofrecer la palabra en primer término al director del Servicio Local de Educación de Barrancas, don Patricio Canales. Buenas tardes señor presidente y a todos los presentes, diputados y diputadas. Voy a responder en parte las preguntas que se me hicieron la semana anterior, con una breve presentación, donde espero dar respuesta a dichas consultas. Dan un minuto, por favor. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Ya. Bueno, en primer lugar quiero hacer presentación sobre el tema referido al Consejo Local que se planteó la semana anterior. Entonces quiero decir que su constitución se refiere a una línea de tiempo que está contenida en 3 años, 2018, 2019, 2020, donde se hizo una primera convocatoria a través de un oficio ordinario en el año 2018, en el mes de noviembre, 28 de noviembre, donde se invitaba a todos los directores de colegio que convocaran a sus consejos escolares para que invitaran a participar a sus distintos estamentos como candidatos a miembros del Consejo Local. Esta convocatoria se cerraba en un mes, que es el plazo establecido por la normativa, era el 28 de diciembre, y cerró con 0 respuesta por parte de los establecimientos y naturalmente 0 candidatos. Luego de eso se hizo una segunda convocatoria en el mes de marzo del 2019, donde el cierre era un mes después, el 21 de marzo, y se llamaba en esa misma convocatoria a elecciones en el mes de agosto, 28 y 29. Ahí la convocatoria tuvo la respuesta de 3 establecimientos, de un total de 54, donde se presentaron 29 candidatos, distribuidos en como lo indica ahí la tabla, 7 de representantes de los padres, 3 candidatos de los estudiantes, 5 de los
profesionales de la educación, 8 de los asistentes de la educación, 6 directivos. Posteriormente de estos candidatos, 7 se retiraron. Simultáneamente, el servicio local ofició a la Comisión Nacional de Acreditación, de manera tal que fueran informados todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica de la región metropolitana, a fin de poder convocarlos para poder constituir los siguientes dos miembros, del Consejo Local, uno en representación de las universidades y otro en representación de los institutos profesionales y centros de formación técnica. En el mes de julio, el Colegio de Profesores representó a esta dirección ejecutiva su objeción respecto al proceso de esta convocatoria, señalando de que le parecía que era muy poco representativa de los establecimientos educacionales y de todas las comunidades educativas. Este tema se revisó junto con la DEP y se determinó que resultaba conveniente efectivamente hacer una nueva convocatoria de manera tal de poder ampliar este proceso de participación, animando a que las comunidades participaran de forma mucho más intensa, digamos, ¿no? Y se interesaran por el proceso. Entonces, este proceso de elecciones que estaba convocado para el 28 de agosto 29 se suspendió, se hizo una tercera convocatoria el día 23 de agosto, con fecha de cierre el 23 de septiembre, y se llamó elecciones para los días 27, 28 y 29 de noviembre. Afortunadamente, este proceso de cierre terminó de mucha mejor forma, con 31 establecimientos adicionales participando, aumentó la cantidad de candidatos, en el detalle que aparece ahí fueron 36 nuevos candidatos, y finalmente las elecciones se pudieron llevar a efecto con un total de 44 establecimientos participando, 58 candidatos, y con una participación de votación donde se hicieron en un proceso muy democrático, porque fue a través de urnas constituidas en todos los establecimientos educacionales. En el caso de los directivos se convocó hacia el servicio local para que fueran a votar, y se efectuó efectivamente en los días 27, 28 y 29, como ahí se señala. Lamentablemente por la normativa, se requería un quórum para que fuera válido el estamento elegido de un 30%. No se logró este porcentaje en el caso de los CEPAs, de los centros de padres y apoderados, por lo tanto hubo que repetir esa elección y en segunda vuelta, naturalmente, ya no interesaba el porcentaje. Entonces se repitió esa elección el día 10 de diciembre y en segunda vuelta participó un 12,1% de los padres, pero finalmente se logró elegir a los dos representantes de dicha comunidad. Se realizó la primera convocatoria el 17 de junio del año siguiente, del 2020, de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Quiero explicar aquí el contexto de por qué se dilata esta llamada a las universidades y institutos profesionales y centros de formación técnica. En el mes de diciembre, el año se estaba cerrando, eran circunstancias bastante especiales las que estábamos viviendo, y empezamos a sensibilizar nosotros con las universidades esta convocatoria, porque estimábamos de que no costaba hacer explicar la ley en términos de, ¿cómo explicarlo?, ¿no? De alguna forma exigir, digamos, ¿no?, a las rectorías de cada una de estas instituciones que presentaran un representante ante el servicio local. Entonces fuimos conversando con ellos, la verdad que costó hacerles entender este tema, llegamos al mes de enero, naturalmente el mes de enero ya no tenía mucho sentido seguir avanzando en el tema, había poco interés de parte de estas organizaciones y quedamos dejarlo para el mes de marzo. En el mes de marzo llegó la pandemia, hubo que canalizar los esfuerzos hacia otras exigencias inmediatas y urgentes, y nuevamente volvimos a empezar a sensibilizar, pasado un tiempo, en el mes de abril hacia mayo, a estas instituciones, y logramos hacer la primera convocatoria en la fecha que ahí se señala. Bueno, ¿qué ocurrió? Que la convocatoria cerraba para el día 24 de junio, para hacer la primera elección. No se presentaron las instituciones que se requerían para establecer quórum. Por lo tanto, en ese mismo momento hubo que hacer una segunda convocatoria que se hizo para el día 7 de julio.
Y finalmente ahí se presentaron 10 instituciones, 6 universidades y 4 centros de formación técnica, institutos profesionales, y se lograron establecer entonces los 2 candidatos que faltaban para conformar el Consejo Local. Bueno, el Consejo Local quedó constituido de la forma que está acá, con esos participantes. El presidente finalmente elegido fue el señor Dorian Tovar, que era representante de los directores de los establecimientos educacionales. Hay una referencia ahí de las reuniones que se tuvieron durante el año 2020, ascendieron a 6. El nivel de participación de los miembros de cada uno de ellos es el que ahí se indica. Fue en general una buena asistencia, algo débil en el caso de los estudiantes, y particularmente un representante de una de las representantes de las mamás tuvo algunos inconvenientes y por eso su baja asistencia. Los temas que se trataron en esas sesiones en general costó ir estableciendo la metodología de trabajo porque costó orientar el trabajo de ellos. El servicio local partió en su primera sesión junto con con que los miembros eligieran su presidente. Nosotros intentamos hacer una exposición de lo que era la normativa, de cuál era el objetivo que tenía que cumplir el Consejo Local, perdón, y nosotros a su vez expusimos con todos nuestros directores, subdirectores, las distintas áreas del servicio local. Bueno, las sesiones siguientes fueron abordando algunos temas de forma un poco al azar, diría yo. No presentaban regularmente tablas, fuimos insistiendo en esa necesidad, y normalmente entonces se transformó en sesiones más bien de abordar temas de algún interés, donde esta dirección ejecutiva y los subdirectores que invitábamos íbamos respondiendo. En algún momento surgieron algunas iniciativas, como alguna idea de prorretención, de abordar alguna iniciativa de reunirse con los directores, de juntarse con las comunidades, pero hasta donde yo entiendo esas ideas no prosperaron en el tiempo. Bueno, y finalmente se cierra en el mes de diciembre con una última sesión donde ellos hicieron una reflexión sobre lo que había sido su experiencia a propósito como consejeros, que habían ido aprendiendo un poco de lo que era la responsabilidad de su cargo, pero que naturalmente faltaba todavía para poder asumir en propiedad las funciones de entender bien cuál era el aporte del Consejo Local. En cuanto a la formulación del PEL, que fue otra de las consultas que se hizo la vez anterior. Bueno, yo quisiera hacer una breve mención de que, según el artículo 46º de la ley transitorio de la ley 21.040, se habla de que el director ejecutivo tendrá 8 meses para elaborar el plan, el plan estratégico local. El caso de esta dirección ejecutiva es que asumió el 22 de abril del año 2019, por lo tanto debía hacer entrega, tener terminado su plan estratégico para someterlo a consideración del comité directivo el 22 de diciembre. Por lo tanto, habían estos 8 meses de elaboración. En atención a que la ley también contemplaba una participación importante del Consejo Local, como lo dice el artículo 45, y también de las demás comunidades. Lo que se hizo en ese periodo que aparece acá fue, en primer lugar, recoger las orientaciones de la ADEP que se hicieron durante los primeros meses de ese año 2019. Después de eso se hizo una fase constructiva muy participativa, en atención a que en ese año 2019, como ya se los mostré, no contábamos con el Consejo Local porque estábamos en estas fases de conformación de los candidatos, etc. Por lo tanto, se hicieron reuniones como se indica en esa referencia que señala la flecha, ¿no? Se hizo una reunión de consejo de directores, con los 54 directores, que se trabajó en una modalidad de taller, bajo el análisis de FODA, donde se fueron presentando los distintos problemas del servicio local y del territorio, a manera de poder llegar a observar cuáles eran, bueno, las fortalezas, oportunidades, debilidades, ¿no?, etcétera, que tenía el servicio,
de manera de poder recoger esas inquietudes y poder ir conformando de alguna forma el plan estratégico. Después hubo una reunión con los 54 consejos escolares, que se repartieron en varias reuniones, aproximadamente 5. Incluso también se incluyeron ahí a los jardines infantiles, así que fue un número en realidad superior de establecimientos que participaron, fueron en realidad los 77 del territorio. También hubo una reunión con las asociaciones gremiales y el colegio de profesores, y finalmente también con los funcionarios del servicio local, que era muy interesante conocer toda la experiencia que se había tenido a lo largo de la formación del servicio. Concluida esa etapa, que terminó el 20 de octubre, se comenzó la fase de formulación ya del plan estratégico propiamente tal, por parte, bueno, de las distintas subdirecciones, pero naturalmente liderándolo la subdirección de planificación y control. Quiero señalar que, con lo que aparece en la figura, que el 10 de diciembre, si ustedes recuerdan, se cerró y se eligieron los primeros 8 miembros del consejo local. De manera tal que el tiempo que mediaba, si es que eventualmente hubiéramos logrado también conseguir los miembros de los representantes de las instituciones, de universidades y centros de formación técnica, mediaban 9 días hasta poder entregar ese programa, lo cual hacía absolutamente infactible, digamos, ¿no? Poder de alguna forma haber considerado la participación del Consejo Local, de manera tal de poder cumplir con los plazos establecidos por la normativa. Por eso entonces pusimos el énfasis en ese trabajo con los distintos consejos que ya señalé anteriormente. Bueno, finalmente se entregó esto, el comité se entrega el 21 de diciembre, no, el 22 incluso se entregó al comité directivo el plan estratégico, y el 21 de enero ya del 2020 el comité directivo entrega sus primeras observaciones, pero se reserva la aprobación de este plan estratégico hasta que no se encuentre aprobada la Estrategia Nacional de Educación Pública. La cadena de hechos que ocurren después fue que en mayo la Estrategia Nacional de Educación Pública es aprobada, el comité directivo entonces entrega sus observaciones finales, buscando articular ambos instrumentos el 21 de junio. Nosotros entregamos la última propuesta recogiendo esas observaciones el 4 de septiembre, y finalmente se aprueba el PEL el 21 de octubre del año 2020. Respecto a la formulación del plan anual, que era otro comentario que se hacía, respecto al último, el del 2020 para el del 2021, que se efectuó el 2020, bueno, este se envía hacia el comité directivo el día 15 de octubre, que es la fecha tope que establece la normativa. Para eso se recoge y hay un periodo de evaluación, de elaboración previo, que se va haciendo con el tiempo, evidentemente, no hay una fecha así formal. Lo único que se recoge, eso sí, formalmente, es que haya la conferencia de directores para recoger todas las opiniones y sugerencias que quiera hacer los directores de los establecimientos. Esa se efectuó el año pasado, el 9 de octubre. Después de eso se hace llegar a toda la formulación de este plan anual, pongo ahí el correo para que se entienda bien, a todos los miembros del Consejo Local, a los presidentes y al resto del servicio, donde se acompañan abajo, se indica el plan anual, el anexo del PEL, también para que tuvieran conocimiento de ellos, el PEL propiamente tal, la estrategia nacional, y los planteamientos que se habían recogido de la conferencia de directores. Esto se hace llegar el mismo 15 de octubre. Finalmente hay una respuesta del Consejo Local, que como yo lo señalé la vez pasada, más bien se refería a comentar el PEL, lo cual ya estaba fuera de contexto. La respuesta del Consejo, ahí hay un error, debe decir del comité directivo, fue sin observaciones al plan anual, y finalmente se responde fundadamente a las observaciones del comité directivo el 13 de diciembre, y se responde fundadamente a esos comentarios y se le entrega copia a todos, y finalmente se aprueba este plan anual
el 15 de diciembre, una vez que se había enviado la ADEP y no se habían recibido comentarios dentro de los 10 días que establece la normativa. Bien, otra consulta que se hizo la vez anterior fue cómo había sido el concurso de director y cómo se estaba llevando a cabo. El contexto es el siguiente. El 2018 se hizo un llamado a concurso de 26 cargos, está señalado en la primera fila, de los cuales 13 se declararon desiertos, por lo tanto se designaron 13 cargos, de los cuales en definitiva hoy día están operando 11, o quedaron operando 11 en su tiempo, porque 2 renunciaron en el intertanto. Durante el año 2020 se fueron haciendo las siguientes convocatorias. En el mes de enero se llamaron a 6 concursos, en el mes de septiembre a 7, octubre a 6, diciembre a 6. En total se hicieron una convocatoria de 25 cargos durante el año. El detalle de cada uno de los cargos está indicado abajo, cuál era la calidad del cargo que se estaba llamando. En general, los primeros 2 concursos de enero y septiembre son cargos interinos, es decir, tratando de ir, por decirlo de alguna forma, despejando, ¿no?, todos aquellos cargos que no contaban con designación ADP. Y además, intentando reponer, ¿no?, esos cargos que fueron dejados en renuncia del concurso hecho en el 2018. Luego de eso, en el mes de octubre, ya se puede empezar a comenzar también a convocar cargos que están venciendo en su periodo de ADP. Por eso que ya la composición es 4-2, 4-2. Sin embargo, como también algo señalé la vez pasada, quedaron 3 cargos desiertos en el mes de octubre, que no se pudo conformar terna. Por lo tanto, al final la línea de designación es la que aparece abajo. 6, 7, 3, 6 en diciembre, total 22 durante el año. Y también ocurrió que durante el periodo luego de las designaciones también se produjeron renuncias. Algunas de esas renuncias se reincorporaron a los procesos de concurso posteriores. Por eso que el neto del año, en definitiva, termina siendo que quedan designados con directores trabajando en el servicio local 19. Estos 19 más estos 11 constituyen 30 cargos, por lo tanto quedan por establecer 22 cargos durante el año 2021, que tenemos esa programación que ya hemos enviado al servicio civil, y que tiene la convocatoria de mayo, junio, julio, agosto y agosto. En total, copando los 22 cargos que restan por vencer. Entonces, en definitiva, junto con esos 22 cargos, se completarían los 41 cargos en concurso que se han procesado durante estos últimos 4 años, y quedarían cargos vigentes ADP al 31 de diciembre que vienen de periodos anteriores, que son 13, y con eso se conformarían los 54 cargos que representan la plaza total del servicio local. Respecto del trabajo con directores, bueno, acá lo que quiero señalar es que desde luego hay un trabajo con los directores que comprende todo el servicio local, por de pronto el área de ATP, y en eso se aboca, bueno, podríamos decir el servicio en su conjunto. Pero sin embargo hay un trabajo en especial que el que quiero destacar acá. En primer lugar, una red de directores que lidera esta dirección ejecutiva, donde tenemos un foco absolutamente pensado en el liderazgo, y vamos trabajando distintos temas con los directores, especialmente lo que significa el liderazgo colaborativo, pero especialmente el año pasado trabajamos en liderazgo enfocado al cambio, ¿no?, a la gestión del cambio. Hubieron 5 sesiones que se desarrollaron entre el 24 de julio y el 30 de octubre. Si bien son 5 sesiones, son 10 reuniones porque se trabaja en grupos más reducidos. Luego también tuvimos la conferencia de directores, que ya señalé, que fue el 9 de octubre, y también tuvimos una difusión de la Estrategia Nacional de Educación Pública y nuestro Plan Estratégico Local el día 4 de diciembre de 2020. Se hizo también un comentario respecto a lo que era la conectividad en los estudiantes, con nuestros estudiantes del servicio local. Bueno, quiero comenzar señalando lo que ha sido la entrega de los notebooks en el programa Mi PC, que lleva adelante la JUNAEP. El año pasado se entregaron a los séptimos básicos de establecimientos regulares 1.893 equipos,
distribuidos según los establecimientos de cada una de las comunas, según se indica ahí en la primera columna. Luego, en la cuarta columna, son 29 equipos que se entregaron a los séptimos equivalentes de los CEIA, de los establecimientos de educación de adultos. Luego, en estudiantes en escuelas especiales se entregaron 7, que aparecen en la columna quinta, y estudiantes rezagados se entregaron 54, que venían de años anteriores. Finalmente, entonces, se hizo una entrega de 1.983 equipos durante el año 2020. ¿Cuál es la disponibilidad de conectividad que tienen en su hogar nuestros estudiantes? Hasta la fecha, la información que nosotros disponemos es que el acceso a Internet en el domicilio es de un 48% y de celular con Internet sube al 70%. Sin embargo, hay un 17 y 15% de esta encuesta que hemos realizado que no tenemos información. No se contestó en ese momento la encuesta, sin embargo se entregó la encuesta, pero no se refirió el padre al momento de contestar sobre la pregunta. Y un 35 y un 15% dice no tener Internet en el domicilio o celular con Internet. También hemos preguntado respecto a si el estudiante cuenta con tablet en el hogar. Desde luego es muy ínfima la cantidad, un 11,8%. Si el estudiante cuenta con celular o con acceso a Internet en el hogar, 77,12, que ha ido en aumento. El estudiante cuenta con computador en el hogar, 36,68%. Estudiantes que cuentan con algún tipo de dispositivo electrónico de uso exclusivo para poder conectarse a clases, ¿no? Entonces, aquí la cosa aumenta porque puede ser cualquier dispositivo que la familia cuente, y nos han respondido este año que es un 64,36% de la familia dice tener algún dispositivo. También hemos preguntado cuánto es el tiempo para apoyar que tiene a su hijo el periodo de educación no presencial, ¿sí? Director, tenemos que ir redondeando ya por el tiempo. Perfecto. No sé cuánto le queda. Yo creo que unos 5 minutos. Ok. Entonces, en el nivel parvulario, la verdad es que en general la gente está muy de acuerdo en el rango de decir que tiene y dispone de tiempo, y también si tiene sentido o se siente capaz de ayudar en sus tareas escolares a sus alumnos, y también están muy de acuerdo en que se sienten capaces o se acercan a esa posibilidad. Otro tema es la pregunta en cuanto de disponer de tiempo para la atención de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, mayoritariamente la gente se sitúa en 1 a 3 horas, cuando más a 3 a 5, ¿no? Ese es el tiempo que predomina. Luego, la conectividad de los estudiantes. Si hay algún adulto a cargo de estudiantes durante el día, nos ha llamado la atención que mayoritariamente sí, siempre hay un adulto, 92% casi, que dice que sí. ¿Y en qué horarios puede conectarse? Durante todo el día lo dice el 40%, ¿no? En jornada de mañana un 30%, lo cual hay una disponibilidad bastante amplia de conexión. Respecto a las realizaciones de presupuesto, que me parecía interesante decir, acá están los gastos de prorretención, han sido 151,5 millones aproximadamente, CEP 5.523 millones que se desglosan en los conceptos que aparecen ahí, 670 millones, por ejemplo, en insumos sanitarios, 179 millones se gastaron en CINCAR, 86 millones en capacitación y formación profesional. El programa Movámonos se pudo llegar a un gasto de casi 138,6 millones, con el desglose que aparece ahí, y se pudo cubrir participación de 53 establecimientos. Nuestras inversiones en los establecimientos, que me parece también relevante destacar, voy a pasar muy rápido. Durante 2018 se hizo una inversión de casi 570 millones, 100% ejecutado. Durante el año 2019 se hizo una inversión de 1.433 millones, 32 millones, en 14 proyectos, 100% ejecutados, ahí aparecen imágenes. Después, en el año 2020, se está haciendo una inversión de 4.598, casi 4.600 millones, con 14 proyectos, 10 en Lo Prado y 4 en Cerro Navia. Paso muy rápido por acá, porque está el desglose en cada uno de los
de los establecimientos. Esto está totalmente financiado, contamos con los recursos, simplemente estamos en un atraso producto de que pudimos partir recién en el mes de diciembre. La inversión realizada entonces hasta el año 2020 es de 6.600 millones en 31 establecimientos. Las categorías de desempeño de nuestros colegios en general se han mantenido en la educación media y en la educación básica ha habido un cierto descenso de establecimientos insuficientes. Naturalmente no es un solo mérito del servicio local, viene también esto con algún aporte desde los colegios municipales, cuando estaban en estado de municipalizados. Y esta es nuestra situación para el año 2021. Estamos en un plan educativo de nivel trimestral, colocando especial énfasis en los diagnósticos integrales, con la nivelación, un sistema dual, que lo hemos pensado siempre así, y con un especial foco también en el acompañamiento socioemocional y psicoemocional de nuestros estudiantes. Seguimos fortaleciendo nuestras redes de mejoramiento educativo, que para nosotros son fundamentales y son un punto destacado de nuestra gestión. Fortalecimiento de la enseñanza ATP, tenemos varias expectativas ahí de desarrollo de revisión de carreras y programas y de la creación de un comité asesor estratégico. Tenemos también, y esto nos llena mucho de orgullo, un centro de salud mental que estamos iniciando en uno de nuestros establecimientos, donde podamos contar con más personal para la atención de nuestros alumnos. Seguimos colocando énfasis en la formación profesional, entre ellas las iniciativas que aparecen ahí. Seguimos también en el proceso de consolidación de nuestra oficina central, de nuestras dependencias en San Pablo, y también una inversión esperada en proyectos de RO de los jardines infantiles y otros de 1.750 millones. Eso es, presidente. Muchas gracias, director. Vamos a continuación. No sé si en forma muy breve alguien quiere hacer alguna pregunta para no alterar el itinerario. Sí, yo, presidente. Diputada Girardi. Sí, presidente, respecto de la convocatoria del Consejo Local que señala el director de Barrancas, saludarlo, por supuesto, a ambos invitados, a Patricio y a la directora del Servicio Civil, pero quisiera preguntar respecto a la primera convocatoria, porque nosotros seguimos de cerca esa primera convocatoria y efectivamente no hubo difusión. O sea, me gustaría que él pudiera especificar en qué consistió esa primera convocatoria, porque claramente se tuvo que hacer una segunda convocatoria, porque la primera fue prácticamente imperceptible, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, nadie se dio cuenta que había una convocatoria. Por eso no llegó nadie, por eso... Entonces, ¿cómo el servicio local asume esa primera convocatoria? Y sería interesante saber por qué no llegó nadie, ¿no? Porque es parte de la responsabilidad del servicio, ¿no? Esa convocatoria. Entonces, no era nadie ajeno el que tenía que hacerla, era el propio servicio. Y lo otro que quisiera preguntar, presidente, es respecto de los recursos que el dato respecto de los recursos que nos entrega el director, que yo quisiera que él profundizara. Lamentablemente él dijo que quería pasar rápido y yo precisamente quería que pasara lento por estos temas, y que tiene que ver, por ejemplo, con las inversiones de lo que él habla de la ejecución presupuestaria 2020. Nosotros hemos puesto énfasis, presidente, en todas las reuniones, es que queremos saber, y lo que está pendiente, una vez más, ¿ya?, es la ejecución de las subvenciones pro retención, CEP y Movámonos por la Educación Pública 2019, ¿ya?, que hasta la fecha, yo por lo menos he pedido 4 veces oficio y hasta la fecha todavía no tengo respuesta a qué pasó con los recursos 2019, ¿ya? Y me gustaría que los recursos 2020 que aquí se señalan, pro retención, que dice 151 millones, adquisición de 2.216 cajas de alimento, etcétera, CEP, ¿ya?, que son estamos hablando de, supongo que son 5 millones de CEP. Me parece rara esa cifra, ¿no? 5.000 millones.
Ya. ¿Y de pro-retención son 151.000 o 151? 151 millones. Ya, entonces yo le pedí, perfecto, está con la M delante. Ya. Esos 5.000 millones, que son 4.000 de esos 5.000 millones van a personal. ¿No? 1.117 a operaciones, 670 insumos sanitarios, 179 a SIMCART. Me gustaría saber cuáles son los recursos que van a mejorar la calidad de la educación, porque la CEP es para eso. ¿Ya? Los 4.136 millones que se gastan en personal son para personal que no se tienen los recursos por otra vía y se paga con CEP, porque tenemos mucha información de que hay mucho personal que debiera pagarse por la subvención regular y como no están los recursos se pagan por subvención CEP. ¿Ya? Entonces me gustaría saber estos 4.000 y tantos millones, casi la totalidad de la CEP, ¿ya? Cómo se conforma, ¿no? Eso de 1.117 millones para operaciones, ¿para qué tipo de operaciones se refiere? ¿Ya? Me gustaría saber los insumos sanitarios. Yo tengo entendido que se debieran pagar todo lo que tiene que ver con los insumos para la escuela, para el funcionamiento de la escuela, para el funcionamiento básico debiera ser gastado con recursos de la subvención regular. ¿Ya? Estoy pensando en aseo, en cloro, mi pregunta es por qué se están gastando 670 millones con la CEP, ¿ya? ¿Qué es lo que es la SIMCART? 179 millones. Ya, capacitación me queda claro que espero que haya sido para capacitación de profesores, pero igual no sería malo aclarar. Lo mismo también me gustaría saber con el Movámonos y me gustaría saber cuál es de todos estos gastos, cuáles son los que realmente solicitaron los directores de escuela o las comunidades educativas y cuáles fueron decididos por el nivel central sin la autorización de los directores. ¿Ya? Porque yo también he sabido que hay ciertas situaciones que ellos piden algunas cosas y después a nivel central se cambia y se compran otras cosas, se adquieren otras cosas, se contratan otros servicios. Respecto de las inversiones, durante el año 2020, nosotros señalamos que efectivamente recién en septiembre se estaban haciendo las licitaciones. Entonces yo quisiera corroborar eso, de que recién en septiembre se iniciaron estas licitaciones. ¿Ya? Y lo otro que me gustaría aclarar es, siendo Cerro Navia el que mayor deterioro de la infraestructura tiene, me gustaría saber qué porcentaje de estos 4.598 millones están destinados a Cerro Navia, porque aquí dice 10 Loprado, 4 Cerro Navia. ¿Ya? Cerro Navia tiene 21 establecimientos, si mal no recuerdo. ¿Ya? Loprado debe tener la mitad. ¿Ya? Entonces, respecto a los porcentajes, me parece que obviamente hay una diferencia y una brecha importante entre las dos comunas, y me gustaría saber también los porcentajes de recursos, porque a lo mejor puede ser que sean 10 de Loprado, pero pequeños proyectos, y 4 Cerro Navia, grandes proyectos, y se lleven gran parte de los recursos. Entonces me gustaría más detalles sobre eso, y cuando hablan del 52% de avance, ¿a qué se refiere con el avance? ¿Ya? O sea, todos los proyectos están a la mitad de su ejecución, ¿ya? O sea, falta solo un 48% de avance de todas las obras, o sea, falta la mitad para este año 2021, no, ningún proyecto se terminó durante el año 2020. Esa es la última pregunta, presidente, y me gustaría de todas maneras preguntarle al director respecto de su exposición, pero me gustaría saber cuántas veces se reunió con los directores de escuelas en el primer semestre del año 2020 en pandemia, porque uno de los temas que nos plantearon en la comisión es que no se habían reunido con el director durante todo el primer semestre
la pandemia y que solo esto ocurrió una vez que los directores se pudieron reunir con la directora de la DEP y ella le planteó al director que tenía que reunirse con los directores, pero me gustaría saberlo por sus propias palabras, presidente. Eso. Gracias, diputada. Director, si puede dar respuesta. Sí. Bueno, la primera convocatoria, presidente, diputada, se hizo en la fecha que está indicado ahí, ¿no? En el 28 de noviembre del año 2018. A ver, se hace mediante un oficio ordinario, no recuerdo en este momento el número, dirigido desde un oficio ordinario circular, dirigido entiendo que desde el director ejecutivo interino o subrogante a cada uno de los directores, donde se explica la necesidad de cumplir con esta normativa y entonces que se convoque a los consejos escolares para proponer los candidatos. Ya en un juicio personal mío, lo que puedo decir es que me parece que el oficio es como muy formal, ¿no? Y explica poco la importancia de la creación del Consejo Local, ¿no? Pero también me parece que el momento en que se hace es poco apropiado en el sentido de que los directores en esos momentos, en el mes de diciembre, porque la práctica es comenzando el mes de diciembre, tienen poco tiempo para dedicarse a este tipo de cosas, ¿no? La vida de un colegio en el mes de diciembre es término del año escolar, es un montón de actividades que dejan muy poco tiempo para poner atención a esto. Y si además se pone poco énfasis en el tenor de lo que se está pidiendo, bueno, naturalmente es probable que los directores no hayan recogido la suficiente importancia de lo que esto significaba. Si no se hizo el consecuente seguimiento o no se convocó una reunión, yo desconozco esto, ¿no? Yo no estaba en ese momento, es muy probable que haya terminado en este número, digamos, ¿no? Finalmente en cero, digamos. Bueno, yo creo que esa es la razón, y prueba de ello es que ya en el mes de marzo, cuando se prepara un poco más este tema y se hace la convocatoria, la respuesta ya es diferente y aumenta en cierto nivel la participación de los establecimientos. Respecto a su segunda pregunta, que los recursos ejecutados presupuestarios del 2020, respecto a prorretención, bueno, son las cifras que aparecen ahí, ¿no? Quiero adelantar, no tengo en este momento el total, pero en el caso de prorretención es una fracción, me atrevo a pensar de que debe ser del orden de un 50-60% del total de la subvención de prorretención. No se pudo ejecutar el total, de Movámonos. Prorretención se ejecutó prácticamente al 100% porque se compró y se combinó con los directores. Esto fue de común acuerdo en una reunión donde se combinó dejarlo y destinarlo todo para esta compra de cajas de alimentos sociales para todos los alumnos. En el caso de Movámonos, voy de menos a más, ahí yo diría que el porcentaje fue del orden del 50% a la cifra que aparece. ¿Y esto por qué? Porque lo que ocurre es que nosotros hemos sido muy abiertos precisamente en recoger la participación de cada uno de los establecimientos y de lo que establecen los consejos escolares. Pero esto nos ha llevado a un problema, que lo dije, entiendo, la semana pasada, de que se nos plantea un requerimiento tremendamente abierto de productos, del orden de 5.000, donde la verdad que no somos capaces de dar abasto con el departamento de compras que tenemos, y naturalmente se nos cae. Y lo otro importante dentro de esto es que se nos cayó un proceso de licitación de computadores que estaba dentro de este programa Movámonos, donde también lo manifesté la vez pasada, al momento de adjudicar, ya adjudicado, el proveedor dice no contar con los equipos y bueno, ya no teníamos margen de maniobra en el mes de diciembre para poder entregarlo. Director.
¿Sí? Director, ya. Lo que pasa es que estamos muy constreñidos por el tiempo. Correcto. Yo le pediría si puede dar y si hay acuerdo para que nos dé una respuesta por escrito del resto o de todas las consultas, incluidas las que ya respondió, porque son preguntas recurrentes que han salido en distintas sesiones, pero como no estamos en condiciones de prorrogar la sesión, vamos a consumir el tiempo del siguiente invitado. Entonces, yo le pediría que tanto las dos preguntas que ya respondió como las que faltan pudiese darnos una respuesta escrita y de esa forma despejar las inquietudes que ha planteado en esta oportunidad la diputada Girardi. ¿Está de acuerdo? Para que... Encantado. Muy bien. Y por lo mismo, procedo entonces a darle la palabra a continuación para que haga su exposición a la presidenta del Consejo de la Alta Dirección Pública. ¿Está presente? Sí, diputado. ¿Me escucha? Solange, perfecto. Sí, lo escucho y le doy la palabra. Hola. Bienvenida Hola, y muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Quisiera saludar por intermedio suyo, diputado Parco, a todas las diputadas y diputados que conforman esta comisión investigadora. Como directora del Servicio Civil y presidenta del Consejo de Alta Dirección Pública, quiero compartir con ustedes una breve presentación respecto de las bases que sustentan nuestro sistema de alta dirección pública. ¿Me avisan, por favor, si se ve? ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, en este sentido, nosotros queremos darle a conocer a la comisión investigadora cómo funciona el sistema de alta dirección pública, haciendo un foco específico en lo que son los servicios locales de educación. Como primer punto, dejar en claro que existen principios y valores que sustentan la alta dirección pública, como son el mérito, la no discriminación, la confidencialidad de los procesos y la imparcialidad en el manejo de los mismos. Un poco de historia respecto de lo que es el sistema de alta dirección pública. Desde el año 2004 hasta hoy día, empezando con 688 cargos, y hoy día llegamos a los 4.989 cargos en vivo. En ese sentido, aquí lo que nosotros debemos de alguna manera tener en consideración es que este salto importante tiene su base, su fundamento en una muestra de legitimidad hacia el sistema. Que esta muestra de legitimidad se da en que históricamente, en los últimos años especialmente, cada nuevo proyecto de ley que tiene que ver con creación de una institucionalidad o reforzamiento de alguna de ellas, incorpora los concursos de alta dirección pública como parte importante de la gestión de esta nueva institucionalidad. El salto que ustedes pueden ver ahí, del 2011 al 2012, se debe básicamente a la incorporación de los concursos de directores de establecimientos educacionales y jefes DAEM, la ley 20.501. ¿Cómo se desglosan estos 4.989 cargos? Tenemos 242 cargos de designación presidencial, entre ellos jefes de servicio, directores de empresa, consejeros, comisionados, por ejemplo, del Ministerio de Tribunales Ambientales, Tribunales Tributarios Aduaneros y rectores de los centros de formación técnica estatal. Además, tenemos 1.161 cargos de segundo nivel jerárquico, 154 cargos no adscritos, por ejemplo, el Consejo de la Transparencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 260 cargos de directores de educación municipal y 3.172 directores de escuelas públicas. Haciendo el foco hoy día en el tema que nos convoca, la ley 20.501, lo que yo les decía en un principio, que se implementó el año 2012, ¿cuál es la revisión hasta el día de hoy? En términos de cobertura, nosotros tenemos un 65% de las escuelas impactadas. Esto significa con un director nombrado, ¿ya? Y el 35% está en proceso el concurso y estamos a la espera de los resultados. Luego, en lo que tiene que ver con la matrícula, la cantidad de niños, el 69% de nuestros niños están en una escuela con un director nombrado por la alta dirección pública. En términos de concursabilidad, el 63% de los concursos ha tenido un nombramiento.
Estos son resultados bastante alentadores. Nosotros tenemos hoy día alrededor de 5.000 escuelas que forman parte del sistema de educación municipal. Y de esas 5.000 escuelas tenemos la obligación, por ley, la ley nos dio entonces a nosotros la obligación de concursar 3.172. De esas 3.172 tenemos 2.075 ya con un director nombrado. ¿Qué pasa con la ley 21.040, que es la preocupación que ustedes nos han compartido a través de esta invitación? Darle a conocer algunos antecedentes generales respecto de la misma. El sistema de alta dirección pública participa, como ustedes lo saben, en la elección de los directivos para el sistema escolar, con el propósito de instalar el mérito, uno de los principios del sistema, en el acceso a estos cargos y contribuir de esta manera entonces a la profesionalización de la labor directiva educacional. La ley 21.040 incorpora al sistema de alta dirección pública un total de 418 cargos durante todo el periodo que esta ley tiene considerado, ¿ya? Haciendo un poco en los años más recientes, entre el 2018 y el 2020, tuvimos la exitosa implementación de los 11 servicios locales de educación, ¿ya? Teniendo, y vamos a entrar después en detalle los números, los 11 directores de servicios locales ya con nombramiento. Es importante que la Comisión conozca con un poco mayor detalle cómo funcionan estos procesos de alta dirección pública. En términos generales, los procesos de alta dirección pública son todos iguales. En este caso lo hemos abierto en la presentación para efectivamente hacer un foco en aquellas particularidades que tienen los servicios locales de educación. ¿Cómo se inician los procesos de alta dirección pública? Se inician con una etapa de preparación. Esta etapa de preparación es a través de una estrecha y permanente comunicación que uno tiene con la contraparte. En este caso, nosotros estamos como contraparte la DEP y el Mineduc. Hay una asesoría permanente y hacia los dos lados, por supuesto, en términos de poder preparar cada uno de los concursos. Se trabaja en una propuesta de perfil y se asesora a la Dirección de Educación Pública en lo que son las bases de los convenios de desempeño de estos nuevos altos directivos públicos. Luego se llega a una propuesta de perfil y convenio que es presentado al Consejo Directivo Local, tal como la ley así lo define, ¿ya? Y luego pasamos a la etapa de planificación, que es la etapa previa a la convocatoria del concurso. En esta etapa de planificación, el Mineduc, con todos los antecedentes anteriores correspondientes a la etapa de preparación, hace la definición final del perfil. Y luego presenta el perfil al Consejo de Alta Dirección Pública en una sesión formal y el Consejo de Alta Dirección Pública aprueba este perfil. Solo después de la aprobación de este perfil por parte del Consejo es que es posible entonces iniciar la siguiente etapa del proceso, que es la convocatoria pública, ¿ya? Todos los concursos tienen una convocatoria pública en medios de amplia difusión. Además, se fortalecen a través de páginas del mismo ministerio. Se hace una difusión amplia de estos concursos con el objetivo de poder incorporar la mayor cantidad de postulantes. Luego viene la etapa de reclutamiento, que es cuando se reciben los antecedentes de estos postulantes. Hay un sistema que son postulaciones en línea, y estos currículums van ingresando a este sistema y son, de alguna manera, revisados en etapas que vamos a mirar en la próxima parte. En el proceso de evaluación general, la primera parte es un análisis de admisibilidad. El análisis de admisibilidad tiene relación con el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos legales que el perfil define, ¿ya? Esos requisitos legales, como bien lo dice su nombre, son requisitos que están definidos por ley. Luego viene el análisis curricular. El análisis curricular tiene relación con que efectivamente cada uno de los postulantes se revisa su historia curricular y si cumple o no cumple con las definiciones que se han hecho en términos de conocimiento y experiencia
y que están radicadas en el perfil. Luego, los candidatos que pasan a esa etapa pasan a la entrevista gerencial. La entrevista gerencial es realizada por empresas consultoras de vasta experiencia. Estas empresas consultoras que realizan los concursos para los servicios locales de educación son las mismas empresas consultoras que forman parte del convenio marco que nuestro servicio tiene para prestar, valga la redundancia, servicios de consultoría en términos de selección y evaluación de candidatos a todos los cargos que participan en la alta dirección pública, ¿ya? Son empresas de alto nivel, son empresas que luego de cada concurso que realizan son evaluadas por los comités o por el consejo y que finalmente, periódicamente el consejo es informado respecto de las notas que estas empresas han obtenido. Estas empresas pasan regularmente por procesos de retroalimentación respecto de cómo han ido llevando los procesos de selección. Por lo tanto, es una preocupación permanente nuestra el nivel de calidad y el nivel de calidad de servicios que estas empresas prestan en lo que es el reclutamiento y selección. Y luego, finalmente, la evaluación de competencia, que también es realizada por estas mismas empresas. La asignación de empresas se hace considerando algún grado de especialidad en las temáticas y se hace considerando también la cantidad o carga de trabajo que estas empresas tienen a través de un sistema que es absolutamente transparente en su asignación. Luego tenemos las entrevistas que las realiza el Consejo de Alta Dirección Pública. Después de la evaluación de competencias, el Consejo recibe un número más ajustado de candidatos o postulantes que cumplen con cada una de las etapas anteriores. Estos candidatos o postulantes pasan a ser entrevistados por el Consejo, ¿ya? En igualdad de condiciones. Hoy día, por supuesto, todos se entrevistan en forma telemática, a distancia. Pero la verdad es que es un proceso bastante estandarizado y es el mismo proceso, insisto, para todos los cargos de la alta dirección pública. Las entrevistas las realiza el Consejo en pleno, que se divide tal vez en dos comisiones paralelas por la cantidad de cargos que implican estos procesos y en general los cargos de alta dirección pública. El Consejo arma una nómina entre 4 y 8 candidatos, la que envía al Consejo Directivo local. Estas 3 cajitas verdes, porque tienen un color distinto, porque quisimos de alguna manera relevar que estas 3 cajitas verdes son de absoluta gestión del servicio civil y de las empresas consultoras y también de los equipos profesionales que integran el servicio civil. Luego viene la entrevista del Consejo Directivo local. Para esto es importante aquí detenernos un poco. Ahí dice asesoría y capacitación de la Dirección Nacional de Servicio Civil a los consejos locales de directivos locales. En este sentido, al mismo que al inicio, cuando nosotros teníamos una coordinación y comunicación y compenetración muy cercana con la DEP y con el Mineduc para el inicio del proceso, aquí pasa lo mismo, porque los consejos directivos locales son uno de los actores relevantes del proceso. Entonces nosotros hemos llegado a definir un sistema de acompañamiento y de asesoría a los consejos cuando les toca la etapa de tener que entrevistar. Y este acompañamiento es casi físico. Uno de los profesionales de servicio civil va y lleva físicamente la nómina y la presenta al consejo. Y ahí se gatillan una serie de acciones. Se entregan manuales en los cuales se entrega información respecto de cómo hacer las entrevistas, con el método, con la necesidad de poder asegurar el cumplimiento de cada uno de los principios, ¿cierto? La no discriminación, el mérito, la igualdad de trato, en términos, por ejemplo, de cosas tan básicas como el tiempo que se destina a cada una de las entrevistas. Debe haber un igual trato para todos los candidatos. Se les entrega también pautas de entrevista. Y hay una asesoría permanente en cuanto a los servicios, los consejos directivos locales así lo requieran y formalmente lo han pedido. Contarles a ustedes que nosotros hemos tenido de los 11 servicios de educación locales, hemos tenido solicitud
ya de acompañamiento en esta etapa de las entrevistas de los consejos locales. Luego el consejo local, realizando la entrevista apegado entonces a las normas y a los principios de alta dirección pública, recibe la nómina e inicia el proceso de evaluación de sus candidatos. Y llega a una nómina de 3 personas, la que es finalmente presentada al presidente de la República, que tiene la potestad de nombrar o de declarar presidente. Otro hito importante que hay que tener en cuenta a la hora de observar el rol técnico del servicio civil en la instalación de esta nueva definición de los servicios locales de educación tiene que ver con el perfil. Esta es una estructura de perfil que es la misma estructura de perfil que tenemos para todos los cargos de alta dirección pública, ¿ya? O sea, no se hace una distinción respecto de... El contenido, sí, por supuesto, el contenido de cada una de estos puntitos, ¿cierto?, va en relación a las características del cargo, de la institución. Pero en términos globales, ¿dónde uno debiera hacer aquí el foco? El primer foco uno lo debiera hacer en términos de los requisitos legales, la experiencia y el conocimiento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los requisitos legales dicen estar en posesión de un título profesional, de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por él, y acreditar una experiencia profesional no inferior a 5 años y contar con experiencia relevante en el ámbito educacional. Eso es lo que está definido por ley como requisito para poder participar en este concurso. El requisito legal, como yo les contaba antes, es insumo para el análisis de admisibilidad. ¿Se acuerdan ustedes? Era el primer filtro, una vez terminado el reclutamiento, el primer filtro es el análisis de admisibilidad. Luego pasamos a la experiencia y conocimiento. Este componente es evaluado por las empresas consultoras en el filtro curricular. ¿Se acuerdan ustedes que estaba el análisis de admisibilidad y luego venía el filtro curricular? Ya, en este caso, ¿qué es lo que dicen los perfiles? Que es altamente deseable poseer experiencia relevante en gestión y administración de proyectos educativos en un nivel apropiado para las necesidades específicas de este cargo. Adicionalmente, se valorará experiencia en algunas de las materias como planificación estratégica, gestión de recursos físicos, financieros y humanos y materiales, gestión educacional y o liderazgo educacional o control de gestión. Además de los 5 años que se dicen en el requisito legal, aquí se hace presente que se valorará poseer 3 años de experiencia en cargos directivos y o de jefatura en instituciones de similar complejidad. Luego, otra de las cosas que uno debería poner atención cuando ve un perfil son las competencias por el cargo. ¿Qué tenemos en este sentido para nuestros cargos? En el sistema de alta dirección pública hay un abanico de 7 competencias, donde cada ministerio define, ¿cierto?, o jefe de servicio, define 5 competencias que son las que va a poner el foco para poder de alguna manera perfilar a los candidatos que son de su interés. En el caso del director ejecutivo del servicio local, las competencias que son evaluadas son visión estratégica, gestión y logro, gestión de redes, manejo de crisis y contingencias y finalmente liderazgo y gestión de personas. Estas competencias se miden en, ¿se acuerdan ustedes que la empresa consultora entonces después hacía una entrevista gerencial y luego entrevistas por competencia? La empresa consultora que está validada para poder realizar esta gestión realiza a través de una evaluación por competencia o de incidentes críticos cuál es el nivel de cada uno de los candidatos que alcanza en relación a las competencias que están definidas. Luego de eso, y como yo les decía, esto es una especie de embudo, por lo tanto, la puerta de entrada no puede ser tan cerrada, sino que tiene que ser más o menos abierta para que vayan cayendo en términos de cumplimiento de los distintos requisitos que se requieren. Llega un número acotado de candidatos que son entonces entrevistados por el Consejo de Alta Dirección Pública. En este sentido, entonces,
con el objetivo ya de ir finalizando la presentación. A través del proceso que ustedes acaban de ver, estos son los resultados que nosotros tenemos de la primera etapa de selección e instalación del sistema de dirección pública en la nueva institucionalidad de la nueva educación pública. En este sentido, nosotros tenemos hoy día 58 cargos. Eso es importante tener el número. Son 58 cargos. 11 de ellos corresponden a un primer nivel, es decir, a los directores de los servicios de educación, locales de educación. Y el resto a los cargos de segundo nivel, jefes de administración y finanzas, jefes de recursos humanos, jefes de gestión territorial y jefaturas técnico-pedagógicas, cada una en su foco. ¿Ya? Entonces, eso suma 58 cargos. Nosotros tenemos hoy día, en el primer nivel, los 11 directivos ya nombrados. En segundo nivel se han realizado 60 concursos, porque hay algunos de estos concursos que han quedado desiertos y se han vuelto a publicar, y hay 4 cargos que están todavía en nivel de evaluación en alguna parte del proceso que yo les mostré. Por lo tanto, aquí se han hecho más concursos que el número de cargos, efectivamente en la búsqueda del compromiso de poder dotar a cada uno de los servicios locales con los mejores candidatos. En términos de las postulaciones, nosotros aquí tenemos un gráfico. Tenemos que el 48% de las postulaciones son de una vez. Una persona que postula una sola vez al cargo. Y el 52% restante que postulan más de una vez. Esta es una ocurrencia que se da en todos los cargos del sistema, ¿ya? Hay cargos, por ejemplo, en el área de salud, donde probablemente el porcentaje de que postulan más de una vez a un cargo bastante mayor, ¿ya? Tiene que ver un poco con la búsqueda de alternativas de trabajo, con el interés de algunos postulantes en poder acceder. Aquí están los cargos de primer y segundo nivel, no hay diferenciación respecto de ellos. Pero la verdad es que es un comportamiento más o menos estándar que tenemos en el resto de los concursos, donde hay gente que participa en más de un proceso cuando se tratan de procesos bajo la misma institucionalidad. Por eso yo hacía la comparación con educación, por ejemplo, los directores de servicios, con educación con salud. Por ejemplo, los directores de los servicios de salud son homólogos a los directores de los servicios locales de educación, en términos de un poco de que son las cabezas de serie que ven sus establecimientos que están abajo. Y en salud también se da esta misma conducta de postulación. Y algunas palabras al cierre que yo quisiera entregarles a ustedes. El sistema de dirección pública ha tenido en forma constante un crecimiento que está validado por la credibilidad, tanto en el proceso como también en la defensa y la aplicación de cada uno de los principios y valores del sistema. Además, contamos con un equipo profesional tremendamente validado en términos de la experiencia de bastantes años realizando concursos en distintos ámbitos y para distintos niveles de cargo. En este sentido, la incorporación de cargos de la gestión educativa directamente relacionada con nuestros niños, niñas y adolescentes, que son alumnos de educación pública y que son parte de la población vulnerable en nuestro país, no hacen más que fortalecer el compromiso del servicio civil y del Consejo de Alta Dirección Pública con el éxito de esta nueva educación pública. Nosotros ponemos a disposición de todos los actores relevantes, del Ministerio, de la DEP, de los comités locales, de directivos locales, de los directores de los servicios locales, de todos los actores relevantes de esta nueva institucionalidad, todo nuestro conocimiento y nuestra experiencia en la gestión de procesos concursales. Gracias. Gracias, directora. Ofrezco la palabra para las consultas de los integrantes de la comisión. Presidente. Diputada Girardi. Sí. Sí. Muchas gracias, presidente.
Bueno, agradezco la presentación que ha hecho la directora. Solamente decir que nosotros tuvimos una queja bastante importante del comité directivo de Valparaíso respecto del perfil, ¿no? Que ellos habían enviado las sugerencias para la construcción del perfil para el director del servicio local, ¿no? Y por lo que veo y por lo que describe con detalle la directora, esto se conforma con el Mineduc, o sea, es el Mineduc en definitiva el que propone, ¿no? Y el que hace una propuesta de perfil, ¿no? Cosa que me extraña porque la directora Greve decía que estos temas, ella no podía coger las solicitudes del comité directivo, ¿no? Porque esto tenía límites respecto a lo que podía poner el servicio civil, ¿no? Y claramente el perfil no es algo que elabora el servicio civil, es algo que elabora, el perfil lo elabora el que tiene la necesidad, que es en este caso el Ministerio de Educación, el Mineduc o la Dirección de Educación Pública. Entonces, me gustaría saber cómo ellos trabajan, si efectivamente el perfil depende de la contraparte, en este caso el Ministerio, ¿no? Y cuáles son los aportes que ustedes hacen, ¿no? En este sentido, porque una de las cosas que nos llamó la atención es que en la selección que se hace finalmente del candidato para Valparaíso, no cuentan con la experiencia en educación que el comité directivo planteaba como necesario, ¿no? Entonces, me gustaría aclarar eso, porque lo que dijo Alejandra aquí es distinto a lo que está diciendo la directora, ¿no? Alejandra dijo que ella estaba limitada para recibir las propuestas del comité directivo, ¿no? Porque era el servicio civil el que definía los criterios para este perfil y por lo tanto ella no podía coger, ¿no? Lo que podía plantear o lo que se le podía ocurrir al comité directivo, ¿no? Entonces me gustaría saber esto y también lo que pasa en respecto al final con la selección, ¿no? Finalmente la experiencia de ellos es que la selección se hace siempre respecto de la persona que tiene más puntaje, ¿ah? O finalmente los puntajes, las diferencias de puntaje que terminan en la terna son prácticamente marginales y que no es necesario que se elija el que tiene más puntaje, ¿no? ¿Cómo opera ahí? Si efectivamente ustedes trabajaron este perfil, saben lo que el servicio está buscando, ¿no? Y si efectivamente ustedes buscan lo que el servicio estuvo buscando. Y la última pregunta es si ellos tuvieron acceso como servicio civil a las propuestas que tienen los comités directivos locales. O sea, si ellos tienen acceso a las propuestas que están haciendo el nivel local respecto a la conformación del perfil, o solamente se trabaja con el filtro de la Dirección Nacional de Educación Pública y no se considera nada de lo que planteen las necesidades locales. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Yo tengo una pregunta, pero prefiero darle la palabra a la directora para que ocupemos el tiempo que nos queda y después veo si alcanzo a formularla. Perfecto. Gracias, diputado. Gracias, diputada Girardi. Responder en la medida del rol técnico que nuestro servicio tiene en el desempeño de estos concursos. Con respecto al tema del perfil, y se acuerdan ustedes que dentro del proceso había una etapa previa, que era la etapa, ¿cierto?, de preparación y planificación. Ahí hay un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, con la Dirección de Educación Pública, en términos de que el Servicio Civil presta asesoría, ¿ya?, en la construcción del perfil, en términos de poder analizar cuáles son las particularidades de cada servicio local y en ese concepto poder trabajar un perfil que permita, ¿cierto?, que lleguen los candidatos en número y en calidad suficiente para poder realizar el concurso. En relación a la otra preocupación de la diputada en términos de el rol de los consejos directivos locales,
Bueno, la ley claramente define que los consejos directivos locales proponen a la DEP elementos en el perfil. Eso está definido por ley, ¿ya? Si nosotros tenemos acceso a esas propuestas, no tenemos acceso, que esa es otra de las preguntas que nos ha hecho la diputada. Pero sí, nosotros, de alguna manera, revisamos que todos los consejos directivos locales hayan recibido de parte de la DEP y del Ministerio la propuesta de perfil, ¿ya? Eso es parte de asegurar un poco el cumplimiento de las distintas etapas del proceso. En este sentido, ese es el rol técnico desde el punto de vista de poder garantizar que el perfil contenga, ¿cierto?, las particularidades de cada uno de los servicios, pero que al mismo tiempo sea un perfil abierto que favorezca la postulación de los candidatos. En términos de la otra pregunta de la diputada Gerardi respecto de los puntajes, cada etapa es parte de cero, ¿ya? Análisis de visibilidad, después van al análisis curricular, después van al análisis de las entrevistas gerenciales y luego a las entrevistas por competencia. Cada una de esas etapas parten de cero y van alcanzando distintos puntajes. Uno le entrega al Consejo un número de candidatos, por supuesto, con las notas que han alcanzado en la última etapa. El Consejo entrevista, entregando la nota que corresponde al desempeño, ¿cierto?, del candidato durante la entrevista y a lo que dice su historia curricular y su historia laboral. Se asigna una nota. Esa nómina entre 4 y 8 postulantes que se entrega al Consejo Directivo Local va con las notas, pero es información de contexto. El Consejo Directivo Local vuelve a hacer una entrevista y puede asignar notas diferentes en relación de lo que fue la entrevista que realizaron a cada uno de los candidatos. Y luego se envía la nómina de 3 candidatos al presidente, quien también elige en relación a los antecedentes que se adjuntan en esta nómina. Eso entiendo que son las preguntas que nos hizo la diputada Gerardi, pero ha dado respuesta a su... Una precisión, si me permite. Por lo que usted describe, hay un trabajo, una interacción bastante completa con los consejos directivos locales. Perdón, lo escucho muy bajo, diputado Carlos. Entiendo por lo que usted describe una interacción bastante estrecha con los consejos directivos locales. Sin embargo, entiendo que los criterios, los parámetros finales son los que da el servicio civil. Es decir, o dicho de otra forma, ustedes pueden corregir o no tienen que aceptar absolutamente todo lo que propone un consejo directivo local, sino que me imagino rigen los parámetros que ustedes normativamente tienen que aprobar. Sí, diputado, nosotros recibimos el perfil ya con la incorporación o no de las observaciones del comité directivo local. El comité directivo local hace sus observaciones al perfil directamente a la Dirección de Educación Pública. Y es la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación quienes vienen a presentar el perfil al Consejo de Alta Dirección Pública. Nosotros no tenemos hoy día alcance a las observaciones en forma directa que hace el Consejo Directivo Local. Ya, lo único que nosotros siempre vamos a hacer es, que lo que yo dije en un principio, resguardar que efectivamente los requisitos legales no pueden ser cambiados, ya porque son requisitos legales, no podría publicarse un perfil con un requisito distinto que está definido por ley. Eso sí nosotros lo revisamos. Y también revisamos en términos de que las condiciones que están en ese perfil hagan, de alguna manera, una mirada hacia los principios y valores de la alta dirección pública. Y que permitan contar con perfiles que sean competitivos, abiertos y que atraigan a la mayor cantidad de postulantes a procesos tan complejos como este. Ok. Bueno, estamos llegando al término de la sesión.
vamos a tener para la próxima sesión invitados a 4 directores y le voy a pedir a la alta dirección pública, a la presidenta, si nos puede dejar la presentación para compartirla. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, está León.